Cris, por favor, démosle entrada al doctor Glodel Mesilas. Ya está aquí en sala de espera, creo desde hace un rato. Cris. Sí, ya está cargando. Sí, gracias. Bueno, pues vamos comentándoles. Gracias, Cris. El doctor Glodel Mesilas es diplomático haitiano desde 1999. Es profesor de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales en la Universidad del Estado de Haití. Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestro en Estudios Internacionales por la Complutense de Madrid. Y bueno, lo hemos invitado esta mañana a que pueda charlar con nosotras y con nosotros sobre lo que está ocurriendo en este país, pues que realmente, insistimos, poco ha sido abordado en la prensa. Estamos en una vorágine en torno a el proceso electoral acá en la Ciudad de México y en la nación. E insistimos, poco se ha abordado este tema y nos parece muy, muy importante discutirlo con él. Y pues hay muchas preguntas que tenemos que hacerle. Ya estoy viendo aquí que se está incorporando. Démosle unos segundos. Se encuentra desde Haití y démosle unos segundos para que pueda conectarse. Esperemos que también su conexión esté bien. Muy buenos días, doctor Claudel. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Un momento, por favor. ¿Usted me escucha también? ¿Me escucha también? Sí, lo escuchamos muy bien. Muchísimas Ok. gracias. Gracias, doctor, que nos está acompañando. Ya hemos compartido con la audiencia. Le ofrecemos una disculpa, nos retrasamos unos minutos. Se fue retrasando la mañanera presidencial Un momento, acá por en favor. nuestro país. Creo que apagó su cámara y bueno, por eso Sí, sí, un entramos momento, por unos favor. minutos. Sí, Ya, lo ya. esperamos. Ya, perfecto. Sí. Lo esperamos con todo gusto. Y bueno, lo primero que queremos preguntarle, doctor Glodel, ¿qué es Haití? ¿Quiénes son los que conforman esta nación? ¿Cuál es el proceso histórico que vive Haití en una forma resumida para que nosotros como mexicanos podamos entender y comprender incluso lo que está pasando hoy en términos históricos, doctor Glodel? Sí, primero Haití es un país que nació de una revolución en 1804. Es el segundo país libre de América después de los Estados Unidos. Y luego Haití ayudó a la independencia de América Latina, de la Gran Colombia con Venezuela y de México. Por ejemplo, estaba en México Javier Mina Ujú. para recibir ayuda en términos de soldados y para llevar a cabo la independencia de México. Y Haití, desde 1804 hasta ahora, ha conocido varias crisis políticas y nunca ha habido una institucionalización de lo político. Y hay una desigualdad social muy fuerte. Haití no conoció, como muchos países de América Latina, la industrialización o la modernización política. Las personas que tienen el monopolio de la economía no comparten a una injusticia social muy fuerte y creo que eso que explica una fuerte migración de Haití hacia muchos países de América Latina, de Europa y del Caribe y de México en particular. Y lo que estamos viviendo ahora es el producto del fracaso del sistema político y del subdesarrollo económico y de una falta de solidaridad, de fraternidad, de justicia social en Haití, en el país. Y esta crisis tiene varias vertientes. Es una crisis institucional donde no hay presidencia, no hay presidente, no hay parlamento, no se pudo hacer las elecciones y también el sistema judicial funciona con muchos problemas y también es una crisis de seguridad. Por ejemplo, 90%, casi 90% de la capital está bajo el control de las pandillas. Y, por ejemplo, hay nueve departamentos que conectan la capital con las provincias. Nadie se puede mover porque las pandillas controlan las vías del país.
cobran. Por eso, los que están en Puerto Príncipe no pueden salir, los que están en provincia no pueden venir, sino tienen que tomar el avión para llegar a Puerto Príncipe, lo cual hace que el costo del avión es muy alto. Es una crisis humanitaria porque precisamente hay una falta de productos primarios como el agua, como alimentos, porque no hay movimiento interno en el país. Las mercancías que vienen de provincia no llegan porque las vías principales están bloqueadas y es una crisis de cultura política porque el sistema político no está bien organizado desde más de 220 años de independencia. Los políticos tratan de sacar provecho del país, de la economía, no trabajan para la sociedad. Es una clase política que destruye, que saca provecho de toda la economía y se vinculan con la oligarquía, con el sector privado para saquear la riqueza del país. Es una crisis de desigualdad que se explica por la desigualdad social profunda, porque como 1% de la población tiene más de 80% de la riqueza del país, entonces actualmente hemos desde hace como algunos meses vemos que los barrios populares están bajo el control de las pandillas y su dinero viene de los políticos. Los políticos, para ganar las elecciones, para controlar la política, alman a las zonas populares y estas pandillas controlan todos los barrios de la capital y Mm. entonces, y ahora logran controlar casi toda la capital. Hace poco destruyen más de 10 puestos de policía, matan a los policías, llevan sus materiales, sus coches blindados. Entonces, es una crisis fundamental. Creo que es el panorama general le puedo hacer para tener una idea de lo que estamos viviendo ahora en Haití. No, no, qué panorama, doctor Glodel, realmente es impresionante lo que está pasando. Además de todo esto que nos está comentando de este proceso histórico, yo le quería preguntar algo que hemos visto año con año y que esto también se teje a esta situación de crisis, los terremotos, los huracanes, pues las enfermedades, en particular el cólera y otras cuestiones que se viven y que agudizan el problema de Haití. Sobre eso también, si nos puede decir algo. Y lo otro, pues esto, nada más confirmar el dato, usted nos dice que el 1% de la población tiene el 80% de la riqueza, ¿es así? ¿Es Sí, ese sí, sí, dato? sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí, pues sí, sí, sí. hay una concentración extrema de la riqueza y vemos ahora desde fuera, que esa es la segunda pregunta que quería hacerle, después de que nos pueda platicar también todo esto que se vive y que lo vemos, insistimos, estos huracanes año con año y que vemos que se va recrudeciendo. Esta otra parte, vimos que hace 2 años, en el 2021, hace tres, pues se asesinó al presidente. Hoy ya no hay un primer ministro, ¿no? Que ha renunciado. Y todo esto que nos dice esta crisis institucional, donde tampoco hay parlamento, donde el Poder Judicial, pues también está en una situación crítica y donde las pandillas, este escenario nos parece realmente muy, muy alarmante, en donde las pandillas controlan la capital, los medios las vías de comunicación y también una gran cantidad de barrios, ¿no? ¿Qué hacer, no? Hemos visto una respuesta desde la comunidad internacional, pero también hemos escuchado algunas críticas muy, muy fuertes desde el pueblo de Haití y desde otros territorios en América Latina, que algunos lo interpretan como intervencionismo. ¿Qué decir? ¿Esta es parte de la solución o cuál sería parte también de las salidas que se tendrían en este escenario de grandes, de una complejidad enorme, histórica, también, cómo salir de esta problemática? Sí, primero, muy buena, también usted ha hecho una
un muy buen panorama de lo que es la situación. Primero, hay dos tipos de huracanes que el país conoce. Hay un huracán natural y Ujú. también político. La Claro. política hace que se empeore los daños naturales. El terremoto, por ejemplo, no hay infraestructuras para resistir. Por ejemplo, desde más de como 12 años del terremoto de 2010, el Palacio Nacional no se ha reconstruido. El símbolo principal del país no se ha reconstruido, pero la gente roba, los políticos roban el dinero en vez de hacer inversión en lo social, en lo económico, en las políticas públicas. Es decir, no hay liderazgo. El problema fundamental del país no es la pobreza, sino el liderazgo político. No hay políticas públicas, no hay clase política, porque esta clase política piensa en sus intereses personales. Esto es la raíz del problema. Por eso, en el siglo XIX, hay un autor haitiano que dice que la causa del mal de Haití es político, son sus gobernantes. Y segundo, también hay la cuestión de la distribución social, de la distribución, de la redistribución económica. Acabo de decir que las pandillas controlan las zonas y la gente huye de sus casas. Por ejemplo, es mi tercera casa. Estaba en mi casa personal que yo construí, la abandoné. Yo fui a otra casa, la abandoné y vengo a una tercera casa. Y debo decir que en esta casa tenemos muchísima gente, como 17 personas llegan aquí, porque es una zona segura. Entonces, cuando vienen, bon, los conocimos, los dejamos aquí para dormir en la sala, porque no, te digo, 90% del territorio está bajo el control de las pandillas. Entonces, hacemos pruebas de solidaridad, de fraternidad con la gente que conocemos. Y también el intervencionismo. Haití es víctima de la injerencia internacional desde el siglo XIX. Sabemos que después, un año, un año después de su independencia, Estados Unidos impone un embargo a Haití. Francia nos hizo pagar más de 21.000 millones de dólares. Hubo varias intervenciones internacionales en el siglo XIX. En el siglo XX, en Haití ha sido víctimas de intervenciones internacionales. Y la paradoja de esa situación es que ahora son estos países como Francia, Estados Unidos, Canadá, que están imponiendo su ley a la crisis de Haití que ellos mismos provocan. Es decir, que la situación de pobreza, de crisis estructural que está viviendo Haití es el producto de la dominación imperialista extranjera de Estados Unidos, de Francia y de Canadá, y por eso estamos aún en esa situación. Son ellos que están camuflando una solución de salida a esta crisis, mientras ellos son parte de esta crisis. Y también, y el problema es que adentro del país, la clase política no tiene nada que ver con el sufrimiento del pueblo, con la pobreza de la mayoría. Ellos buscan sacar provecho de lo que hay en el poder público, y también la corrupción es una fuente de esta situación, provoca esta situación de crisis. Y como salida, mucha gente piensa que necesitamos intervención, porque han hecho los países que acabo de mencionar, han hecho todo su posible para arrodillar el país, para que podamos solicitar la intervención internacional, mientras el país dispone de una capacidad de policía, por ejemplo, y si por ejemplo, ayudan a la policía o al ejército nacional, se puede resolver el problema, pero no quieren que la solución venga de los haitianos mismos, por eso se impone a los líderes políticos, porque todavía no tenemos verdaderamente líderes políticos, y se impone a estos líderes una solución una solución muy superficial, pero una solución que convenga a ellos mismos, no al país. Es por eso, por ejemplo, solicitaron la dimisión del primer ministro, él dimitió, y también proponen un consejo de presidencial de 7 personas. Dicen que este consejo va a escoger un primer ministro y luego para llevar a cabo las elecciones. Pero todo esto no viene precisamente del país.
de la sociedad del pueblo, son soluciones que estos países imperialistas imponen a la sociedad, pero el problema es que no hay, como diría, un sujeto político haitiano autónomo en este contexto. Porque todo el problema, por ejemplo, a un sociólogo boliviano, René Zavaleta, que dice que Sí, ahí tenemos la sociedad, hay la forma primordial, la forma dependiente. Cuando la nación no está fuerte, está expuesta, por ejemplo, a cualquier cosa externas. Entonces, a una debilidad interna, no hay clase política, no hay liderazgo político y es la raíz del problema. No es tanto la economía, porque siempre se habla de Haití como un país pobre. No, Haití no es pobre, sino que los políticos saquean la riqueza, no reparten la riqueza con el pueblo. Por ejemplo, en el campo no hay pobreza, se ve la pobreza en la capital, porque el campesino sabe organizarse, vive muy bien, no vive en medio de una riqueza, vive con mucha humildad, pero la política es la política que está destruyendo el país. Estos políticos se vinculan con la clase oligárquica y con los países imperialistas y juntos imponen su ley a la sociedad, a la mayoría, y juntos explotan toda la economía, toda la riqueza del país. Ahí está la fuente de la crisis de Haití. Por eso la crisis es estructural, es decir, no hay clase política, no tiene cultura política. Cada vez que se nombra un presidente, se elige un presidente, eh bien, hay muchas manifestaciones en contra de él porque quieren tomar el poder para enriquecerse y no para trabajar para el pueblo. La crisis actual que vivimos es una crisis política, una crisis electoral, por ejemplo. Muchos políticos, ellos alman a los barrios populares para controlar las elecciones, porque es el pueblo que va a votar. Por eso estas pandillas dicen que van a tomar su independencia con respecto a los que les habían dado las almas. Ahora están haciendo el secuestro, roban los bancos, saquean los bancos. Ahí está la situación. Pero el pueblo es víctima tanto de la oligarquía como de sus políticos. Por eso todavía no tenemos un sujeto político que defienda, por ejemplo, el interés colectivo, el interés nacional. Por ejemplo, actualmente los que hablan de la crisis haitiana son los políticos que han hecho la misma crisis. ¿Cómo resolver la crisis cuando los que hablan de la crisis son los que han provocado la crisis? Es la paradoja. Todavía no tenemos la voz subalterna, la voz del pueblo está silenciada porque son los políticos que están al mando, tejiendo la solución según sus intereses, no según el interés del pueblo. Y si usted viene a la capital, todavía van a ver los vendedores ambulantes, informales, que resisten. Porque el pueblo haitiano tiene dos características. Es un pueblo que resiste con resistencia y con esperanza. Resistencia desde la época colonial, hemos rechazado el sistema colonial y de esperanza siempre pensamos que las cosas se van a mejorar. Pero desafortunadamente los políticos imponen la ley de dominación en contra del pueblo. Ahí está la crisis política de Haití, es una crisis fundamentalmente política, pero que tiene impactos económicos, porque la economía no se redistribuye desde arriba. Entonces, el Estado haitiano está secuestrado por los políticos y los oligarcas, lo cual provoca esta crisis profunda que estamos viviendo. Por eso, para resolver este problema, se requiere una refundación del Estado, pero desde la voz popular, desde la voz subalterna, desde el pueblo mismo. Porque el pueblo siempre reacciona, siempre sale a la calle, pero nunca puede. Luego, las élites roban la victoria del pueblo, como sabemos muy bien que el pueblo no dirige, pero cuando sale a la calle, el gobierno cae, luego las élites roban la victoria del pueblo. Es esta paradoja que estamos viviendo en Haití y no sabemos cuándo se va a acabar, pero como es un pueblo de esperanza, porque Haití es un pueblo de esperanza, por eso durante la época colonial, allemande, su cultura, su tradición, su simbolismo, su metafísica, su ética, para rechazar la dominación colonial.
Muchas gracias, doctor Glodel. Una pregunta que se teje con esto que usted estaba mencionando, dice muy bien y lo compartimos. Haití no es pobre, ¿no? Haití realmente tiene una amplia concentración de la riqueza y lo que uno puede ver, pues es esta ley general de acumulación capitalista que la repetimos varias veces, ¿no? A mayor riqueza concentrada, mayor miseria. Eso es Y lo que estamos. también los políticos y las oligarcas están al servicio de esta dominación extranjera, a una ruptura, a un dualismo, una dualidad en la sociedad. Es decir, que la capa alta se vincula con estos países hegemónicos y no reparten, no hay ninguna redistribución económica. Es por eso estamos en esta crisis. Es por eso que los barrios populares, estos grupos armados, reciben dinero de estas capas altas de la sociedad para dominar los barrios populares. Es por eso a una doble dominación. Es el pueblo, son la gente del pueblo que domina al pueblo. Entonces, estamos viviendo esta crisis profunda. Así es. Y bueno, algo que le quería preguntar, ¿cuál es su valoración de usted y de su círculo cercano y del pueblo de Haití de estas tres propuestas en particular? Uno, esta intervención de Estados Unidos para solucionar esta crisis que se está viviendo en este momento. Dos, esta propuesta que ha hecho el presidente de El Salvador, Bukele, ¿no? Que él ha dicho, yo puedo solucionar este problema de las pandillas. Y tres, esta respuesta también que ha habido desde el CARICOM. ¿Eso cómo ustedes lo estarían analizando, estas tres propuestas? Entendemos, ya nos ha dicho usted, pues esta no es parte de la solución, sino viene desde el pueblo de Haití, pero ¿cómo lo están viviendo desde ustedes desde Haití estas propuestas? Una que puede ser catalogada desde el imperio y otras dos propuestas desde América Latina. Y muy buena pregunta. Primero, históricamente, los Estados Unidos han intervenido en Haití han sido una de las fuentes de la desgracia del país, de la situación actual. Le digo, después de la independencia, el primer país que impuso un embargo a Haití fueron los Estados Unidos. También fueron los Estados Unidos que dijeron a Bolívar de no invitar a Haití en el Congreso de Panamá. ¿No? Y durante todo el siglo XIX nos roban varios partes del territorio, como la naval que pertenece de Haití, también la intervención en el siglo XX, cuando la hegemonía norteamericana reemplaza la hegemonía europea con la guerra hispanoamericana y con las Filipinas. Entonces, durante todo el siglo XX y los golpes de Estado que hemos tenido aquí en Haití han sido financiados por los Estados Unidos, siempre crean esta inestabilidad, también imponen presidentes que defienden sus intereses. Es decir, que nunca un haitiano patriota puede aceptar una intervención de los Estados Unidos en el país. Y también en cuanto a lo de Salvador, creo que puede ser muy bueno, pero adaptada a la realidad haitiana, porque se puede desarrollar esta cooperación sur-sur. Creo que eso que nos hace falta en Haití, en América Latina, donde se desarrolla una cooperación. Bueno, la CELAC, por ejemplo, es un ejemplo importante de cooperación entre América Latina y el Caribe. Y creo que el presidente de Salvador ha tenido esta experiencia de lucha contra las pandillas y puede participar, puede contribuir. Mucha gente en Haití reconoce la relevancia de esta propuesta. Piensan que se puede establecer esta cooperación para poder llevar a cabo para poder poner fin a esta situación de terror que se impone al país. Y creo que también la CARICOM está bajo el mando estadounidense. Es decir, que cuando toman decisiones, esa parte es indirectamente, reciben orden de los Estados Unidos y luego los imponen. Por ejemplo, los criterios que han impuesto para ser parte del Consejo Presidencial, todo esto viene de los Estados Unidos. Y creo que ahí está la crisis de la soberanía haitiana, la crisis de esta autonomía política.
si no tenemos autonomía política, nunca saldremos de esta situación. Y creo que es esto que hace falta. Y creo que lo más importante es esta cooperación sur-sur que nos puede salvar de esta situación. También que emerja en Haití una nueva clase política, un nuevo liderazgo político para poder repensar la sociedad, repensar la economía. Porque el Estado, cuando uno visita otro país, al menos a una estructura de modernidad, modernización. Pero en Haití, la clase política roba todo, saquea todo a expensas del pueblo. Por eso, lo más importante es que un día surja una nueva clase política que pueda trabajar, repensar la economía, repensar la sociedad. Y también yo estoy trabajando sobre una profesión que se llama el COMBIT. El COMBIT es una experiencia campesina en Haití donde se hace la solidaridad, la fraternidad. Cuando uno está sembrando algo, todo el pueblo viene a ayudarte y cuando voy a hacer algo, vienes a ayudarme. El COMBIT es una construcción comunitaria donde hay una interacción, donde hay ayuda recíproca. Y también hay experiencias populares campesinas de convivencia que podemos promover a nivel institucional, a nivel estatal. Y creo que en cooperación con otros países podemos sacar provecho del COMBIT, de ese sistema de cooperativa, de cooperación, de fraternidad, de solidaridad, que el campesino crea su sistema de ayuda recíproca para hacer frente a los problemas políticos, económicos y sociales. Pero si dentro del campesino hay un sistema de cooperación, de ayuda mutua, no tenemos esto a nivel estatal. El estatal está saqueado, secuestrado por las élites políticas en relación con las élites económicas y también en relación con los países hegemónicos que imponen su ley. Ahí está el origen mismo de la crisis del país. Una crisis que tiene que ver con la falta, la inexistencia de una clase política y también con una relación hegemónica de poder con los países, estos países que acabo de mencionar. Gracias, doctor Glodel. Una última pregunta a partir de esto que nos dice, que nos parece muy importante es de este COMBIT, que es esta ayuda mutua, ayuda recíproca, esta cooperación, esta fraternidad que se puede dar y que se da en la zona rural. Entonces, esta crisis que estamos viendo se gesta más y se vive más en las zonas urbanas. ¿Y esto cómo lo ligaríamos acá en México? Cada vez vemos más presencia de hombres y mujeres que migran de Haití y ahora hemos estado viendo también un desplazamiento intenso a partir de que se ha intensificado en estos últimos días, pues esta crisis, ¿no? Esta intensificación de las pandillas, en particular en la capital. ¿Cómo explicar esto, doctor? Primero, la migración en Haití empieza fundamentalmente con la intervención norteamericana en Haití. Es muy, muy importante. Por ejemplo, cuando Estados Unidos intervino en Haití en 1915, los campesinos son los que han empezado la resistencia. Pero como fueron masacrados, matados, se fueron a Cuba, se fueron a la República Dominicana, a las Antillas. Haití empieza esta fuerte migración después de la intervención norteamericana en el país. Cuando el campesino no pudo resistir frente a las armas gringas, bien, se fueron a la República Dominicana, se fueron a Cuba. Se fueron, luego cuando llegó la segunda ola de migración, viene con la dictadura de Duvalier de 1957 a 1986. Mucha gente huye la dictadura por cuestión de seguridad. Y luego, después del terremoto, Haití empezó a migrar y luego con las crisis políticas. Creo que hay un despoblamiento cualitativo del país. Todo el alma del país se fue. Es un despoblamiento cualitativo y esto explica esta fuerte migración del país hacia México, hacia la República Dominicana, hacia los Estados Unidos. Es una crisis migratoria, una crisis demográfica muy fuerte, porque esta gente que va del país tiene generalmente buena formación, porque un día yo encuentro a un migrante
me dice que un migrante no puede ser pobre, porque necesita mucho dinero. Alguien que migra necesita al menos $5,000, al menos $5,000. Me dice que un migrante no es pobre. Je la metí, no es, el campesino no puede migrar. Los pobres de Haití no migran, porque no tienen dinero para comprar visa, para comprar boleto, para hacer todo el viaje. Es decir que generalmente son muchos universitarios que migran, mucha gente. Generalmente los que migran son los que tienen ya una capacidad económica para pagar los pasajes, para comer, para pagar la gente que los hace transitar de un país a otro. Eso es fundamental. Así que esta presencia migratoria no resulta de una falta de... Al contrario, mucha gente tiene su casa, termina sus estudios, tienen trabajo y migran porque hay una situación de inseguridad en el país. Y también, no, la otra parte de la pregunta no recuerdo muy bien, si me puede recordar, por favor. No, la otra parte de la pregunta tenía que ver con esta solidaridad, cooperación que existe en las zonas rurales y que entonces en esta crisis, ¿cómo se está viviendo en la zona urbana Ah, sí, frente sí. a eso? Sí, sí que si la crisis se manifestaba justo porque en la zona rural, en la zona urbana no había estos niveles también de solidaridad y predominaba más bien otro tipo de, no solamente esta situación política crítica que ya vemos que tiene esto, nos podemos remitir incluso al proceso colonial, sino ahora también pues a esta Sí, sí, sí. gestación porque han sido también no solamente víctimas del imperialismo, sino de este neoliberalismo rapaz y que, bueno, también eso ya ha llevado, suponemos, en las ciudades a un individualismo extremo que no se vive, por lo que nos está ahorita usted comentando en estas zonas rurales. Esa era la pregunta. Muy buena pregunta. La zona rural diría que es el Haití profundo, como habló Bonfil Batalla de México profundo, esta cultura, esta tradición, y es lo que esta gente promueve para resistir. Y desde la época colonial, esta práctica colectiva comunitaria ayudó los esclavos a rechazar el sistema colonial. También después de la independencia, durante todo el siglo XIX, el campesino no ha sido considerado como un haitiano. Por ejemplo, cuando un campesino nace en su acta de nacimiento, se dice que él es campesino. Se precisa que él es campesino en su acta de nacimiento para ver esta dualidad estructural. Y creo que esto que hace falta es universalizar, promover esta cultura comunitaria de cooperación, de solidaridad a nivel estatal. Eso que estoy haciendo a nivel teórico, porque ya publiqué como 13 libros y también hay como 6 libros sobre la cultura popular. Y ahora estoy muy pronto voy a hablar en la televisión aquí ahí para ver que el sistema político moderno es un sistema oligárquico. Incluso está hablando de elecciones. Las elecciones han sido oligárquicas. Es decir, que los senadores, los diputados se enriquecen a expensas del pueblo. Es decir, que dicen, hay que tener un consejo presidencial para hacer elecciones. Va a ser peor, porque las elecciones están al servicio de la oligarquía política y económica. Y creo que lo que más hace falta es un cambio desde la perspectiva del campesino, un cambio ético, un cambio social, un cambio cultural, porque la modernidad y la modernización están al servicio de esta oligarquía política y económica que no escucha a los pobres, como dicen una vez, tenía un profesor que me habló de los de Chiapas, que dicen que las comunidades de Chiapas se quejan de que las autoridades hablan mucho, pero no escuchan. Es como aquí, hablan mucho, se enriquecen, pero no escuchan al pueblo, a los campesinos. Y creo que esto es fundamental. Hay que partir de esta cultura popular, de la tradición. Y esta cultura popular es muy viva, es muy fuerte y existe. Por ejemplo, si tú vas al campo, no hay esta situación de... Es muy sucio la capital, mucha violencia. El campesino vive relativamente bien, es decir, que es muy limpio su lugar. Solamente cuando se habla de Haití se habla de la capital, donde es como bueno, muchísima basura porque no hay servicio de limpieza regularmente. Y creo que lo que hace falta es retomar esta perspectiva campesina, popular y tradicional
y tratar de cambiar la cultura política. Y no hay cultura política democrática, como acabo de decir, los políticos, y cada vez que se elige un presidente, eh bien, empiezan las manifestaciones porque saben que no pueden alcanzar el poder sino por medio de violencia. Y hay que cambiar esta cultura política. Y también pienso que el campesino representa una fuerza vital del país y su cultura, su tradición es muy importante. Es por eso mucha gente, muchos investigadores piensan que fundamentalmente hay que cambiar esta cultura política, pero desde abajo, desde esta perspectiva popular campesina, porque el sistema político se construye a expensas del pueblo, a expensas de la mayoría. Así es. Pues queremos agradecer muchísimo, doctor Glodel Mesilas, diplomático haitiano desde 1999, profesor de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales en la Universidad del Estado de Haití, doctor en Estudios Latinoamericanos de nuestra querida UNAM. Lo tuvimos por acá, esa fortuna, que bueno, muchísimas gracias. Y maestro en Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Le enviamos un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento y si nos lo permite, en los próximos días y semanas, pues estaremos dando seguimiento a esto que ocurre en Haití y si nos lo permite, lo estaremos buscando nuevamente. Con mucho gusto estoy a su total disponibilidad, a su servicio. Me pueden contactar cuando quieran para intercambiar, para ver la evolución de la situación. Y ha sido un gusto, un gran placer para mí estar con usted y compartir algunas reflexiones sobre la crisis política de Haití. Al contrario, muchísimas gracias y pues buena tarde por allá en Haití. Un fuerte abrazo. Igualmente, fuerte abrazo. Gracias. Gracias.